Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? In today's video is going to be completely in Spanish because I've got a Spanish homework to do and it's about my favorite Spanish dish. So if I have any mistakes in my Spanish, then please leave a comment correcting it, my sentences. And it's my very first video that I upload in Spanish because my Spanish is not that good, especially speaking. So y ahora vamos a empezar. La comida española es típicamente mediterránea. Predominan platos picantes y no muy fuertes. Mi plato de España muy favorito es gazpacho, pero no lo ha aprobado, pero quiero aprobar mucho. El gazpacho es típico del sur de España, de Andalucía. El gazpacho tiene ingredientes como pan, pues pan es un ingrediente muy importante en gazpacho. Y tiene ajo, agua, gazpacho tiene ajo, agua, pepino y sal. Y ahora vamos a aprender un poco de historia del gazpacho. Los árabes, después de haber ocupado el territorio de España, durante muchos años dejaron su influencia en la cocina española también. Originalmente había un pan árabe con aceite de oliva, ajo, agua, pero los campesinos españoles comenzaron a agregar muchas diferentes verduras y entonces salió ese gazpacho que ahora conocemos. Pues ingredientes son 1 kilogramo de tomates maduros, cáscara, pero no puede quitar, 150 gramos de pan blanco, 3 dientes de ajo, un pimiento rojo y semillas para eliminar, un pimiento verde pequeño y semillas para eliminar también. Un pepino pequeño, cáscara, la mitad de bulbos rojos medianos y pelar, 4 cucharadas del vinagre de vino tinto, 100 mililitros de aceite de oliva, sal al gusto y una cucharadita de comino. Enfriamiento de la sopa es 2 horas. Tiempo de cocción es 10 minutos y tiempo de cocción total es 2 horas y 10 minutos. Cortar la corteza de pan, cortar la miga en trozos y poner en un bol. Rocía la pulpa con vinagre y tanta agua fría que sea suficiente para remojar el pan. Cortar todas las verduras. Coloca el pan y las verduras en una licuadora. Agrega sal al gusto y bata hasta que quede suave. Cuando la consistencia sea homogénea, continúa batiendo con una fina capa de aceite de oliva.
Ponga la sopa en la nevera durante 1 o 2 horas para que se enfríe bien y sirva. Puede agregar los cubitos de hielo a su gusto. Que rico y que aproveche. Suscribir, gustar y compartir con sus amigos. Adiós.